Y tenemos el placer de saludar a esta hora a Lior Hayat, él es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, para comentar un poco con él cómo están las cosas y ahora que, por supuesto, quizás la democracia es más importante que nunca y también la diplomacia para las gestiones que vienen en adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, buenas noches y shalom desde Jerusalén y shalom a todos los amigos del sur de la Florida. No, gracias por atendernos también a esta hora. Justo cuando estábamos revisando las noticias y estaba el secretario Blinken en un encuentro con el primer ministro Netanyahu, tuvieron que salir corriendo porque sonaban las sirenas. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando actualmente? Bueno, actualmente recién había un bombardeo de los misiles de Hamas en el centro de Israel, que es la tercera vez, si no me equivoco, en las últimas horas. Eh, Hay que ponerlo todo en contexto. Ujú. Hace 10 días, Hamas, una organización terrorista que es peor a ISIS, infiltró el Estado de Israel, asesinó, ejecutó y masacró 1.300 israelíes, familias enteras en sus casas, bebés en sus camas, quemaron vivos niños, asesinaron 260 jóvenes que bailaron en un festival de música, en un ataque barbárico que no hemos visto de esa magnitud desde el Holocausto. Israel está preparando o empezó una guerra de autodefensa, una guerra contra el terrorismo brutal de Hamas, unos terroristas animales que su único objetivo es asesinar los judíos. eh, es una guerra dura, va a durar mucho tiempo, pero la vamos a ganar. ¿Qué significa la presencia del presidente de los Estados Unidos mañana allí en Israel para ustedes? El apoyo que recibimos de los Estados Unidos es imprecedente, es increíble. Hemos escuchado al presidente hablando, haciendo gestos sobre Israel, como es iluminar la Casa Blanca en los colores de la bandera de Israel, dar un discurso histórico eh, para apoyar el Estado de Israel, condenar el terrorismo y decir en voz alta que Israel tenía el derecho de la autodefensa. Eh, Cada visita de un presidente de los Estados Unidos a Israel es un evento histórico, pero hoy más que nada y más que nunca eh, necesitamos esa visita. Es un apoyo de nuestro mejor aliado, más importante amigo en el mundo, y en esos momentos tan difíciles que pasa el Estado de Israel, todavía estamos contando los muertos y verificando más de 200 israelíes que están en manos de los terroristas de Hezbollah, rehenes en manos de terroristas en la Franja de Gaza. Necesitamos el apoyo de los Estados Unidos y el presidente Biden que esté con nosotros. Y esa era la próxima inquietud que teníamos en cuanto a lo que tiene que ver con los rehenes que tienen en su poder Hamas. Y de hecho había una joven que salió en una grabación, se ha pronunciado también Emmanuel Macron desde Francia rechazando esta situación. ¿Cómo se está manejando esto de los rehenes? Porque dentro de los que están en manos de Hamas también hay ciudadanos estadounidenses y esa es como la gran interrogante. Y hay además de otros países, no solo son israelíes, hay también de otras naciones. Es cierto, hay más de 30 nacionalidades en manos de Hamas. Es una situación que no lo podemos aceptar. Israel va a hacer todo lo posible para rescatar los rehenes y liberarlos. Todavía no hay una negociación porque no creemos que ese es el momento para hacerlo, pero eso lo decimos en voz alta. La responsabilidad de la vida y el bienestar de todos los rehenes está en manos de Hamas, y si pasa algo en cada uno de los rehenes o a cualquiera de los rehenes, los terroristas de Hamas van a pagar un precio enorme. El objetivo de nuestra guerra es eliminar el control de Hamas, una organización terrorista peor que ISIS, en la Franja de Gaza. Y eso es justamente lo que estamos preparando y lo que va a hacer en el fin de esa guerra.
Ahora, siempre mencionamos aquí que Israel está en un vecindario peligroso y lo que tiene que ver con las relaciones con los vecinos siempre es bastante compleja. Y en el marco en el que se estaba llevando a cabo, señor Hayata, que estaban tratando de hacer acercamientos con Arabia Saudita, se habían hecho también con los Emiratos Árabes. Casi todo esto está en pausa mientras se está tratando como de ver qué es lo que va a suceder y tratando de buscar un corredor humanitario y también lo que sigue en relación a la ofensiva de Israel. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es la estrategia diplomática de Israel en estos momentos de guerra? Voy a empezar por decir que desde la creación del Estado de Israel hace 75 años estamos buscando el camino de la paz. Logramos firmar un acuerdo de paz histórico con Egipto en 1979 y 15 años después con nuestro vecino Jordania. En los últimos años firmamos acuerdos de paz con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, y estamos en camino de firmar un acuerdo de paz con Sudán y con Arabia Saudita. El ataque que hemos visto en la semana pasada es un ataque hacia la paz. Esos terroristas de Hamas no quieren una paz, una estabilidad, una prosperidad en esa región. Ellos quieren la guerra, quieren la violencia y actúan como animales. No tengo otra palabra para decir después que uno ve esas fotos, esas imágenes que hemos visto en los últimos días. Israel mantiene el deseo de vivir en paz en esa región, pero uno no puede vivir en paz cuando en el otro lado de la frontera hay un animal que solo quiere matarte. Estamos en una guerra. La diplomacia tiene que esperar. Lo que pedimos al mundo, a la comunidad internacional, es entender la situación, la gravedad de esa situación, entender la necesidad de eliminar el terrorismo de Hamas de la Franja de Gaza. Y voy a decir una cosa más. Ujú. Los primeros que tienen que celebrar en la eliminación del Hamas de la Franja de Gaza son los civiles de la Franja de Gaza, porque la peor cosa, el peor enemigo de los palestinos es el terrorismo de Hamas. ¿Cuál es su reacción con las manifestaciones que se dieron en diferentes partes del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos el pasado viernes? Hemos visto esas manifestaciones y la verdad es que me da asco. Después de ver esas imágenes de los terroristas que masacran civiles, como decía, el peor pogrom desde el Holocausto, y la gente sale a la calle apoyándolos, es una vergüenza, no tengo otra palabra. Como dijo el canciller de Alemania, que estuvo aquí en Israel hoy, no hay dos lados en ese conflicto. Si no estás con Israel, después de ver esas imágenes, estás apoyando el terrorismo. Lamento decir que hay que ese odio que hemos visto es una cosa peligrosa no solamente para el Estado de Israel, porque nosotros somos la frontera del mundo occidental. Si no ganamos esa guerra contra el terrorismo, el día siguiente va a llegar a cualquier otro país del mundo libre, del mundo occidental. Si bien es cierto, Israel tiene el respaldo de los Estados Unidos, hay otros jugadores en el mundo que también están como tratando de alinearse hacia un lado, hacia el otro, en lo que tiene que ver con China y el hecho de que también se iba a poner en contacto el primer ministro Netanyahu con Vladimir Putin. ¿Qué nos puede decir sobre estos dos países? La verdad es que esperamos, como decía, en ese momento que el mundo esté detrás de Israel y el mundo occidental está detrás de Israel. Mencionamos las visitas de los Estados Unidos que son muy importantes, que el secretario de Estado ya estuvo aquí 2 veces y el presidente va a venir mañana. Vino también los ministros de Exteriores de Alemania, de Gran Bretaña, de Italia, de la República Checa, de Rumania. Hoy estuvo el primer ministro y hay una lista más de líderes mundiales que vienen aquí por una visita de solidaridad y apoyo al Estado de Israel. Es cierto que hay otros países en el mundo que no están en este lado. La verdad es que esperamos más de esos países. Cuando un ser humano ve las imágenes que hemos visto nosotros, que están por las redes sociales, que están por los medios de comunicación mundial,
uno no puede entender cómo se puede dar ese apoyo al terrorismo de Hamas. ¿Cómo interpretan ustedes lo que está pasando con Colombia, en particular con el presidente Gustavo Petro? Yo no quiero decir mucho sobre el tema de Colombia. Creo que lo que decía, que en ese momento, cuando seguimos contando los cuerpos de civiles israelíes que fueron masacrados por los terroristas de Hamas, estamos esperando que todo el mundo esté detrás de Israel en su guerra contra el terrorismo, porque especialmente los países que conocen el terrorismo tienen que saber el precio de dejar esas organizaciones terroristas en poder. Nuestro objetivo es luchar contra los terroristas de Hamas y eliminar el control de Hamas sobre la Franja de Gaza. Pero están bastante tensas las relaciones, ¿no? Entre el gobierno de Petro y Israel a raíz de la reacción del mandatario. ¿Ustedes hacen la salvedad de lo que es el gobierno como tal y el pueblo colombiano? Yo creo que en los últimos 10 días recibimos mucho apoyo del pueblo colombiano y había una tensión. Creo que estamos ya pasando de esa situación. Nosotros apreciamos mucho el apoyo de Colombia y la amistad de Colombia y el pueblo colombiano hacia Israel por más de 75 años del apoyo desde la creación del Estado de Israel y hasta hoy, y esa amistad debe seguir. Y en lo que tiene que ver con Venezuela, ¿no le sorprende tampoco la reacción del gobierno de Maduro? Bueno, no nos sorprende por nada. Venezuela rompió las relaciones con Israel en 2009 por una presión de Irán. Y Irán es parte o de la raíz del mal en el Oriente Próximo y en el mundo. Es el país que financia el terrorismo mundial, es el país que financia el 100% del presupuesto del Jihad islámico en la Franja de Gaza y el 80% del presupuesto de Hamas y el más del 50% del presupuesto de Hezbollah, y tienen organizaciones terroristas en Irak, en Siria, en Yemen, en cualquier lugar donde se ve las, la presencia de Irán, se ve miseria, se ve pobreza, se ve violencia, se ve el terrorismo. La lucha contra el gobierno terrorista de Irán debe ser una lucha de la comunidad internacional. Hay que poner fin al financiamiento del terrorismo en el Oriente Próximo, y Irán es el raíz del mal en esa región. Ahora, volviendo a lo que es la crisis humanitaria en cuanto a lo que está sucediendo con los palestinos que les estaban dando la oportunidad de evacuar, pero muchos no tenían a dónde hacerlo. Se estaba hablando de un corredor humanitario y para eso, por supuesto, se necesitan esas gestiones diplomáticas. Eso estaba tratando de hacer el secretario de Estado de los Estados Unidos. De pronto, la visita de Biden pueda ayudar. Egipto, que va a ser un punto clave, lo mismo que Jordania. ¿Usted cree que se va a poder lograr eso? ¿Y qué va a pasar con todas esas personas que tienen que salir de allí, de ese sector que eventualmente van a ir a ser operativos los israelíes? Voy a decirlo en una voz muy clara. Ujú. Estamos en una guerra contra una organización terrorista que utiliza su propia población como escudos humanos. La responsabilidad de las vidas de los civiles en Gaza está en las manos de los terroristas de Hamas. Nosotros pedimos a la población de la ciudad de Gaza, que está en el norte de la franja de Gaza, de salir de esa zona para protegerles. Hamas está bloqueando los caminos, Hamas está robando los alimentos de los hospitales y está robando alimentos de las organizaciones internacionales para la máquina del terrorismo que tiene. Nosotros hacemos todo lo posible para evitar los daños a la población civil. No hay ningún país en el mundo que hace el esfuerzo que hace Israel para evitar daños en la población civil. Pero en nuestra lucha para nuestras vidas, vamos a hacer todo lo posible para eliminar el control de Hamas en la Franja de Gaza. Y si Hamas sigue utilizando sus civiles como escudos humanos, es la responsabilidad de Hamas sobre la vida de su propia población. Israel invirtió millones, miles de millones en
las sistemas de defensa como la cúpula de hierro, que salva las vidas de los israelíes frente a los misiles de Hamas. Hamas, en vez de utilizar el armamento para defender su población, utiliza su población para defender su armamento. Y es su responsabilidad sobre la vida de su población. Y Israel va a hacer todo lo posible para luchar contra los terroristas y evitar los daños en la población civil. Señor Lior, en este mundo moderno en donde están ahora todas estas redes sociales, ¿usted qué impacto cree que están teniendo las redes sociales en esta guerra? Tiene un impacto y vemos un aumento muy alto en el antisemitismo en las redes sociales, que lamentablemente también sigue en la vida normal. Estamos viendo el crecimiento del antisemitismo tanto en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina. Y estamos viendo también el raíz de ese antisemitismo que viene de las organizaciones terroristas financiadas por Irán. Estamos viendo ese antisemitismo viene desde Hamas, desde Hezbollah, desde el mismo Irán, y sabemos que esas organizaciones terroristas no van a terminar solamente con Israel, porque ya hemos visto atentados contra comunidades judías también en el sur de la Florida, también en otros lugares en Estados Unidos, que viene a raíz del antisemitismo islámico, que es muy peligroso. Pues muy bien, vamos a estar pendientes como siempre de todo lo que está pasando por allá y la visita que va a hacer mañana el presidente Biden. ¿Quiere hacer algún otro comentario antes de despedirnos? No, quería agradecerlos y mandar un saludo a todos los amigos de Israel en el sur de la Florida, que sé que hay un montón de ellos. Les pido apoyarnos en esa guerra muy dura contra el terrorismo, porque la vamos a ganar, la vamos a vencer. El presidente Biden dijo en su histórico discurso que él escuchó del ministro del Estado de Israel, Golda Meir, hace más de 50 años o alrededor de 50 años, que Israel tiene un armamento secreto. Ese armamento secreto es que no tenemos ningún otro país en el mundo. Es nuestra casa y la vamos a defender, por eso vamos a ganar esa guerra. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, con nosotros. Esta es una producción de actualidadradio.com.